¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí buscando el rostro del Señor y dándole gracias sobre todo a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, de poder tener el privilegio de predicar su palabra. Y también le damos gracias a ustedes porque nos permiten entrar en lo íntimo de sus casas, de sus mesas y de verdad, reciban un cordial saludo de nuestra parte, un abrazo virtual. Estamos en victoria, hermanos, y sobre todo estamos luchando en contra, en contra del acomodamiento, en contra de la tibieza. Que Dios, hermanos, tenga esa misericordia en nosotros y nos ayude a salir, que este tiempo no venga a contaminarnos, que este tiempo no venga y no contaminarnos de un virus, hermanos, porque eso se puede sanar, sino contaminarnos de una tibieza espiritual. Así que quisiéramos esta tarde, hermanos, compartir algo que Dios ponía en nuestro corazón. Quiero compartirles algo que veía en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Si usted tiene ahí si ahí tiene usted su Biblia, acompáñenme, hermanos, acompáñenme en este versículo. Es Éxodo 3:1. Dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, hermano, yo quería empezar con este versículo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde, que Dios nos pueda hablar sobre todo, así como Moisés le habló, así que Dios nos pueda hablar. Si estás ahí junto a algún hermano, dile: Dios te va a hablar en esta tarde. Entonces, oremos, hermanos, y que Dios nos ayude. Padre amado, Dios todopoderoso, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este tiempo que nos das, este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos que mandes un espíritu de revelación, de entendimiento, de gracia también, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sin ti nada podemos hacer. Toma control del tiempo, de las atmósferas, Señor. Toma control, Señor, de nuestra casa, Señor, y que en esta tarde podamos recibir ese precioso regalo, Señor, esa preciosa unción, esa virtud que vienen detrás del pan y del vino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, y haz un milagro en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Fortalécenos, Señor. Trae ese fuego, trae esa unción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Créanme, hermanos, que cuando yo estaba leyendo el libro de Éxodo 3:1, me llamaba mucho la atención, porque Moisés, hermano, estuvo viviendo en Egipto, estuvo viviendo por muchos años, estaba siendo educado, formado, en un momento llegó el tiempo de que tenía que salir de ahí. Lo llevan, hermanos, hasta atraviesa el desierto. En el desierto conoce a su esposa. En el desierto conoce ahí también a Jetro, que inclusive cuando venía aquí en este versículo dice que venía con las ovejas de su suegro. Es increíble, hermanos, porque este Jetro, este Moisés, dice que llevaba a las ovejas, y fíjese a dónde las llevaba. Condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y aquí es en donde vemos esto, hermanos, cómo es que Dios le habla a Moisés. Dios, pero ¿a dónde le habló? ¿Dónde buscó? No, mire, de verdad, hermanos, que yo quiero que Dios me hable. Y yo creo que usted también quiere que Dios le hable. Entonces, ¿por qué no le habló en sueños? ¿Por qué no le habló, hermanos, a través de su suegro?
¿Por qué no le habló, hermanos, cuando él estaba quizá afuera de su casa? Sino que dice la Biblia que llevó las ovejas hasta el lado occidental. En unas versiones dicen más allá del desierto. Cuando las lleva más allá del desierto, llega a Oreb, el monte de Dios. Y ahí todavía se le manifiesta algo sobrenatural. Y entonces Moisés dice, ¿qué es eso? ¿Por qué no se quema esa zarza? Y eso hace que se acerque aún más allá. Hermanos, no fue suficiente con cruzar más allá del desierto, sino que esperó todavía que diera una extramilla más allá del desierto y más adelante todavía. Y cuando vio Dios que venía Moisés acercándose, entonces fue cuando le habló. Y eso yo creo que tenemos que considerarlo y verlo, hermanos, cómo Dios puede hablarnos a través de sueños, nos puede hablar a través de mensajes, nos puede hablar a través de los profetas. Pero algo que Dios quiere, hermanos, es que Dios sí está esperando a que nosotros vayamos más allá, a que demos la extramilla, que no podamos nosotros estar acomodados, conformados. A veces espera Dios que podamos avanzar, extendernos a ser más audaces, a hacer cosas que no hacemos en lo cotidiano, sino que podamos salirnos de nuestro entorno. Y entonces ahí Dios le habló. Diga conmigo, Dios le habló. Entonces, hermano, yo creo en estos tiempos que Dios tiene que hablarnos. Definitivamente Dios tiene que hablarnos, tiene que decirnos, instruirnos, aconsejarnos, ministrarnos. Necesitamos una palabra de Dios, necesitamos que Dios nos hable. Entonces, hermano, es tremendo esto porque Dios no le habló en una dormitada. Yo sí sé que hay unos hermanos que se duermen y, hermanos, Dios les habla. Es más, les habla más de dormidos que despiertos, y por eso hay veces quieren dormir más que estar despiertos, porque Dios les habla ahí. Hay algunos hermanos que Dios les habla, inclusive les habla porque tienen ese don profético y Dios les habla. Pero hay algunos otros hermanos que Dios no nos ha hablado. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que vayamos más allá, que nos acerquemos al monte de Dios, a ese lugar de encuentro. Acuérdense, hermanos, que Dios también tiene varios medios que usa para hablarnos. Están, por ejemplo, los altares. Un altar sirve para que Dios se comunique con el hombre. También en la casa de Dios, también Dios viene y se manifiesta en el tabernáculo. Ahí es en donde le hablaba a Moisés más adelante. Pero al principio de su carrera, Dios le habló a Moisés en el desierto. Entonces, cuando vemos esto, vemos, hermanos, que los desiertos son lugares donde Dios habla. En Oseas capítulo 2, versículo 14, Oseas 2:14 dice: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oiga, hermanos, entonces esténse muy atentos a esto, porque si Dios quiere hablarnos, algunos de nosotros, o más de algunos, nos tiene que llevar al desierto. Y dice ahí, hermanos, que nos va a seducir, nos va a cautivar, nos va a enamorar en el desierto. Me es sorprendente, hermanos, porque si algo tenemos que seguir es el camino de Cristo. Y yo estaba observando, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, y una vez que cruza el Mar Rojo, empieza a caminar esas jornadas en el desierto, que para no serle muy exagerado, son como 21 desiertos que tuvieron que pasar, que sobre todo que existen que están mencionados en la palabra de Dios, y que esos desiertos representan los lugares de formación y los lugares donde Dios nos habla. Esto nos dice que tenemos que ser formados en varios desiertos, y dependiendo del desierto es la situación que vayamos a vivir. Por eso tenemos que considerar estos lugares de comunión. Yo le llamo así lugares de comunión, que es el desierto. Entonces le decía, Israel salió del Mar Rojo, salió de Egipto, entra al Mar Rojo y después entra al desierto. Pero fíjese que lo que pasó con Jesús. Jesús también entra al Jordán, sale del Jordán y lo llevan directamente al desierto. Entonces yo creo, hermanos, que la iglesia también tiene que salir de su bautismo y tiene que entrar en el desierto, porque ahí es como una plataforma básica, fundamental,
una manera de que Dios se puede comunicar con facilidad con el pueblo de Dios. Entonces, otro caso también, otro caso. Ya vimos a Moisés, ya vimos el libro de Oseas, pero veíamos también, hermanos, en el libro de Cantar de los Cantares. No se lo traigo aquí puesto, pero quiero que vea cómo el libro de Cantar de los Cantares dice: ¿quién es esta que sale sahumeada, perfumada del desierto, recostada de su amado? Entonces, hermanos, Dios no tan solo nos habla en el desierto, sino Dios nos forma en el desierto. Y esto lo tenemos que considerar, hermanos, porque hay veces se nos olvida. Y si se nos llega a olvidar, podemos perder la noción y podemos perder la visión que Dios nos ha dado. Y si nos perdemos, hermanos, nos podemos desviar del propósito de Dios. Nos podemos desesperar, adelantar a los planes. Entonces yo quiero hablarles esta tarde del pan para el desierto. Entonces, si Dios nos va a hablar en el desierto, si Dios nos va a formar en el desierto, si Dios nos va a probar en el desierto, necesitamos un alimento que nos sostenga, un alimento que nos dé fuerzas, un alimento, hermanos, que nos ayude a perseverar, nos ayude a mantenernos firmes en el desierto, que no nos desmayemos, que no retrocedamos, que no nos perdamos, sino al contrario, nos dé la fuerza para terminar la carrera, esa carrera que Dios nos ha encomendado. Así que acompáñenme, hermanos, yo quiero ver estos desiertos. No vamos a verlos todos, pero sí quiero ver algunos desiertos que Dios me mostraba, Dios ponía en mi corazón, y espero, hermanos, que también se los muestre a usted y que me dé a entender sobre todo. Y quiero empezar con este desierto, es el desierto de Maón. Primer desierto, el desierto de Maón. Perdóneme usted, pero tuve que tomar agua. Dice, Primero de Samuel, capítulo 23, versículo 24, versión de las Américas. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Esto, hermanos, sobre todo se lo pongo porque para que vean que sí es un desierto. Tiene que saber que Maón era un desierto, pero también, hermanos, coincide con algunos otros lugares. Entonces, cuando vemos el desierto con algunos lugares, entonces podemos saber un poco más qué es lo que Dios nos quiere decir. Dios te va a hablar en el desierto. Dios tiene un mensaje para la iglesia en el desierto y ese mensaje lo tenemos que entender. Así que veamos, hermanos, dice aquí que Maón significa un lugar de pecado. Y dice aquí también, hermanos, que Maón estaba entre Arabá y estaba entre Jesimón. Y entonces, cuando usted ve el significado de Arabá, significa esterilidad. Y cuando ve el significado de Jesimón, significa soledad. Y esto, hermanos, yo quiero que lo vean, cómo es que Dios nos mete a un desierto y lo que sentimos es esterilidad y es soledad. Esto nos muestra, hermanos, cómo Maón, acuérdense que significa lugar de pecado. Entonces, cuando hay alguien que está en pecado, Dios va a traer esas condiciones que son contrarias a lo que nosotros esperamos. Alguien está esperando, hermanos, porque ahí si se ve que es esterilidad, quiere decir que no tiene frutos. Si alguien está viendo que está perseverando, está trabajando, tiene años de trabajar, pero no ve frutos, no ve que tenga una simiente, no ve que haya fructificación. Puede ser, hermanos, que esté en este desierto de Maón, un desierto en donde Dios quiere quitar el pecado. Hay pecados que nosotros, hay veces no los queremos soltar. Hay pecados en donde nosotros se nos ha hecho una costumbre, se han hecho parte de nosotros. Hay personas, hermanos, que el hablar malas palabras ya es parte de ellos y a Dios no le gusta eso. Hay personas que hablan con mucha ironía, hay personas que hablan con
en doble sentido o muy ásperas. Y entonces eso es pecado. Y Dios, hermano, tiene que llevarla a un desierto. Pero, hermanos, en ese desierto lo que se siente es la soledad y lo que se siente es la esterilidad. Entonces, ¿qué te necesitamos nosotros, hermanos? Que Dios nos dice en este desierto, tienes que despojarte de todo pecado. Tienes que hacer mención, tienes que recordar todo lo que estás haciendo mal. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te redarguya de todo pecado. Entonces, hermano, yo creo, no es siempre, pero hay veces Dios sí nos detiene la fructificación. Estamos, hermanos, dice la Biblia que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Tal vez tú consideras que no diezmar es bueno. Y entonces tú dices, no, pues es que yo creo esto, pero ya te enseñaron, ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces, hermanos, al tiempo te vuelves sin frutos, estéril. Trabajas, quieres ahorrar, te gastas el dinero, se te pierde el dinero, no hay camino, andas con tu esposa, andas con tus hijos y te sientes en soledades, vas, buscas y no encuentras porque te sientes solo, pides el apoyo de alguien, de otra persona, de tus tíos, de tus parientes, anhelas que sentirte acompañado, anhelas disfrutar de la amistad y no lo disfrutas, te sientes solo. Y entonces, hermano, es porque Dios te metió un desierto para hablarte y decirte, tienes que dejar ese pecado, tienes que hacer lo que yo te he dicho que hagas, no te niegues. Entonces yo creo, hermanos, una de las cosas que debemos nosotros de analizarnos es ver qué estamos haciendo que a Dios no le agrade. Hay muchos jóvenes cristianos, estoy hablando del pueblo de Dios, hermanos, porque este desierto es para el pueblo de Dios. Buscan al Señor, sirven al Señor, pero ahorita que están en cuarentena, están haciendo pecado, están viendo cosas que no deben o están haciendo cosas que no deben. Y entonces pueden salir de esta cuarentena y a pesar de que no salieron a gastar y a pesar de que no salieron a divertirse, puede que salgan de la cuarentena sin nada, sin dinero y sobre todo solos. ¿Por qué? Porque Dios te está metiendo un desierto para que ahí en tu soledad tú puedas clamarle a Dios y decirle, Señor, yo sé que estoy pecando, yo quiero renunciar a eso, yo quiero apartarme de todo pecado. Yo creo, hermano, les pido que esta tarde que vamos a participar de la mesa del Señor, tú puedas asimilarte y ver qué estás haciendo que a Dios no le agrade, porque este es tu boleto de salida para salir de ese desierto. Este es el día para que tú puedas salir de toda esterilidad, puedas salir de toda soledad y puedas encontrar en Cristo esa felicidad que tú estás esperando. Puedes encontrar en Cristo esa paz. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que Dios te está hoy hablando diciendo, tú eres mi hijo amado, pero estás en pecado. Quieres engañar a los demás, pero a mí no me puedes engañar. Todavía hay odio, todavía hay resentimiento, todavía estás cargando con pecado. Así que Dios quiere que nos salgamos de Maón. Y hoy Dios te va a dar ese alimento para que tú puedas salir de ahí, para que tú puedas atravesar ese pecado y poder vencer al pecado. Acuérdense lo que le dijeron a Caín. Caín, el pecado está en la puerta, pero tú puedes dominarlo. Entonces dominemos al pecado hoy en el nombre de Cristo, porque ¿quién venció al pecado, hermanos? Cristo. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a comer hoy? Al Cordero de Dios. Vamos a comer a Cristo. Entonces, que nosotros hermanos, renunciar a todo pecado. Si tú te sientes que no has pecado, pues ya te volviste hasta mentiroso, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Y no nada más los hombres, sino el ser humano. Todos, hermanos, tenemos una debilidad humana que nos alcanza el pecado. O en algunos otros que andan buscando el pecado. Entonces, renunciemos, salgamos, hermanos. Me llama la atención porque después que está aquí, dice que entraron y subió en el versículo 29, después que salen de este desierto, dice, y subió David allí y permaneció en los refugios de Engadi. Y Engadi significa la fuente de niño.
Y entonces, hermano, la fuente de niño, En Gadi, un refugio. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que Dios quiere que tengamos es una naturaleza inocente de un niño. Y tenemos que estar refugiándonos en eso. Por eso cuando dice, háganse como niños, el reino de los cielos es de los niños. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que regresemos a esa condición de inocencia para que nosotros podamos salir de Maón. Tenemos que refugiarnos en Gadi. Tenemos que hacernos como niños. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite toda maldad, que nos ayude y que podamos tener mire, hermanos, hablar de la forma de pensar. Ahí habemos muchos, no voy a decir hermanos por otros, habemos muchos que todavía nuestra forma de pensar está contaminada. Y alguien puede contar un chiste de doble sentido y un niño no entiende. Pero hay otros hermanos que lo entienden y requete bien. Todavía no lo termina y hasta jajaja se está sonriendo, así como que sí le entendí. Y el niño no lo entiende. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestras mentes, en nuestros corazones. Quitar esa contaminación. El mundo definitivamente que sí nos ha marcado, remarcado y nos ha contaminado. Y hay veces, hermano, no podemos salir de ese Maón porque no queremos hacernos como niños. Queremos seguir manteniéndonos en nuestra aparente madurez. Hemos fallado, hemos fracasado, hemos tropezado y todavía queremos seguir haciendo lo mismo. No, refugiémonos en En Gadi. Hagámonos como niños, pidámosle a Dios que nos haga como niños. Entonces, créame, hermanos, cuando usted salga de Maón, su vida va a cambiar, va a empezar a fructificar, mire, hermanos, la soledad no es algo tangible, la soledad es algo espiritual. Sí he conocido hermanos que tienen esposa y tienen hijos y se sienten solos. He conocido hermanas que tienen familia, tienen esposos, tienen cosas materiales y se sienten solas. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios te quiere decir, hermanos? Que te quiere sacar de esa condición espiritual en donde te sientes solo, desesperado, en donde no disfrutas de las compañías, de lo más valioso que tú tienes, que es tu familia. Apartémonos de todo pecado y pidámosle hoy a Dios: Señor, ayúdame porque perezco. Ayúdame a salir de Maón, de este desierto que me ha traído mucha soledad y me ha traído mucha infertilidad. Ahí donde estás, dale una ofrenda de palmas a Dios. Dile: Señor, a ti sea la gloria, alabado seas, Jesús. Quiero que me acompañe. Acuérdense, hermanos, ¿cómo se llama este desierto? Se llama Maón. Y mire, hermano, ¿qué hay en Maón? 1 Samuel 25:2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Hermanos, ¿cómo se llamaba este hombre? Usted ya lo sabe. Está en el versículo 3. Dice: el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Hermanos amados, ¿quiénes viven en Maón? Los nabales. Necesitamos salir de Maón para dejar de ser nabales. Necesitamos, hermanos, salir de Maón para dejar de ser ásperos y malos en los tratos. Por eso a mí me llamó mucho la atención, hermanos, esto, y por eso lo seleccioné, Maón, porque muchas veces, hermano, estamos nosotros en una misma condición, ya tenemos años, han habido peleas, pleitos, hermanos, la familia no lo quiere, la suegra tampoco, ni el perro lo quiere. Necio, testarudo, hermano, está un Nabal, un hombre, hermanos, que tiene una buena esposa,
un hombre que tenía una esposa inteligente, una esposa de buen parecer, pero él, dice la Biblia, y puede leerlo más adelante, se emborrachaba con sus amigos. ¿Cómo es que tiene una buena esposa de buen parecer, inteligente, y prefería a sus amigos? Y hermano, ¿por qué? Porque hay soledades. Yo siempre he dicho eso. No he sido un borracho empedernido, ni teporocho, ni nada por el estilo. Pero yo siempre he dicho, usted va afuera o pasa por afuera de una gran cantina, están grandes carros de lujos, hay, hermanos, grandes camionetas, está lleno el parqueo, y no creo que todos esos que están ahí, o los dueños de todos esos carros, sean solteros. Tienen que ser casados. ¿Y por qué están casados con dinero y están en esos lugares? Porque no están satisfechos con sus casas. Hay una gran soledad que tienen que tomar. Y entonces este es uno de los problemas que tenía Nabal. Le gustaba el vino y no valoraba a su esposa. Sobre todo, hermanos, la trataba mal. Era un hombre que tenía dinero. Pero mire, hermanos, una de las cosas que tenía Nabal es que tenía ovejas, 1,000 ovejas y 1,000 cabras. No, perdón, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estamos hablando, hermanos, que si tenía 4,000 animalitos, una cuarta parte de ellas era cabra. Y esos son los habitantes de Maón, los que una parte de ella todavía es cabra. Entonces, hermanos, definitivamente yo no sé cuántos quieren ser como Nabal, que tengan inteligencia para hacer negocios, inteligencia, hermanos, para manejar una empresa, sabiduría para poder, hermanos, relacionarse con los demás, pero que todavía sea testarudo, necio, que todavía no haya un gran cambio o no haya un cambio en sus corazones. Yo creo que necesitamos pedirle a Dios salir, hermanos, salir de Maón. ¿Sabe cómo salió Nabal de Maón? ¿Usted lo sabe? Salió muerto, porque de ahí ya no salió más que muerto, hermanos. Murió ahí. Más adelante usted puede saber que murió. Entonces, para poder salir de Maón tenemos que morir, y sobre todo morir al pecado. Yo no sé si usted conoce a alguien como Nabal, hombres ásperos que tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, tratan mal, hasta el calafiero lo tratan mal, hermanos, a sus compañeros de trabajo. Y yo creo, hermanos, que como hijos de Dios no podemos ser como Nabal. Tenemos que renunciar. Hay muchos matrimonios que se han perdido, se han destruido. Tal vez no haya un divorcio, o tal vez no haya una separación, pero ya la esposa está amargada, los hijos están traumados, se salen de sus casas por ver un hombre o un Nabal que tiene su corazón todavía endurecido. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a salir de Maón, a salir de este desierto, ayúdanos a renunciar a este pecado. Queremos cambiar, queremos ser fructíferos. No todo el que tiene dinero es feliz. Por si alguien está diciendo, Señor, dame dinero, yo necesito, sería el hombre más feliz si me dieras mucho dinero. No, el dinero no hace feliz a la gente. El único que hace feliz a la gente se llama Jesucristo. Él es nuestra felicidad, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz. Entonces no podemos, hermanos, creer que el tener cosas es nuestra felicidad. Y ahí está Nabal, un hombre rico, un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía todo lo que cualquier hombre pudiera desear, pero no era feliz. Mire, o usted sí cree que era feliz Nabal, hermanos. ¿Cómo se vería Nabal cuando llegara a su casa después de trasquilar? Toma, aquí está todo el dinero. Y dame de comer, apúrate, y mira qué fea sopa haces, y mira qué mal te ves, no sé por cómo es que me casé contigo. Eso es Nabal, hermano, un hombre que es áspero y que trata mal, tiene malos tratos. Inclusive más adelante usted puede ver que es un hombre con quien no se podía hablar, era un hombre necio. Pero bueno, dejemos a Nabal, hermanos, hay otros desiertos, pero lo que Dios sí quiere, hermanos, es que salgamos de esta condición de Nabal, que salgamos de Maón.
y que podamos disfrutar de cada minuto. ¿Qué digo cada minuto? Cada segundo que Dios nos da para vivir. Que podamos salir cada día cuando salgamos de nuestra casa, cuando lleguemos a nuestra casa con esa alegría, ese gozo de poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado y no poder quejarnos de lo que no nos ha dado. Amén. Entonces, veamos, siguiente, hermano, siguiente desierto es Gabaón. Siguiente desierto es Gabaón y quiero leerles este versículo. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Dice, pero él rehusó apartarse, por tanto, Abner lo hirió en el estómago con el regatón de la lanza, y la lanza le salió por la espalda. Allí cayó y allí mismo murió. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto, se detenían. Versículo 24. Joab y Abisai persiguieron a Abner, y cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Ama, que está frente a Aquía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos muestra en este desierto? Estaba Joab y Abisai persiguiendo a Abner porque le habían matado a uno de sus hermanos. Y hermano, usted puede saber, conocer la historia de ahí, pero ¿qué hacían ahí en ese desierto? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en persecución, había un gran resentimiento, había una hambre y sed de venganza. Muchas veces, hermanos, la venganza, el resentimiento nos hace que nos estanquemos en un desierto y que no podamos prosperar y que nos quedemos ahí estancados. Y que entonces se empieza a volver en nosotros una aflicción, porque una de las cosas que trae el desierto es aflicción, pero es porque queremos andar persiguiendo a aquellos que nos hicieron daño. Yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando Jesús murió en la cruz, él, hermanos, ya había sido latillado, ya lo habían escupido, lo habían apedreado, y entonces dijo él, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban también lo estaban apedreando, también, hermanos, lo estaban señalando y dijo él, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca, hermanos, ellos por su mente pensaron en bajarse de la cruz, agarrar una piedra y lanzársela, porque sabían que eso no le agradaba a Dios. Nunca pensaron en vengarse. Pero podemos saber gente que quiere vengarse, quiere, hermanos, desquitarse. Y esos eran Joab y Abisai, que andaban tras de Abner, queriendo vengarse. Así que la Biblia dice en el Padre nuestro, Señor, perdónanos porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Veíamos en nuestras oraciones como David decía, Señor, ten piedad de mí porque yo también soy piadoso. Entonces, algo que nos quiere enseñar Dios en este desierto es que no paguemos mal por mal. No podemos, hermanos, pagar como el mundo paga. Si alguien nos hizo mal, tenemos que esperar primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar y esperar la justicia de Dios. No podemos nosotros levantar nuestra mano. Por eso hay veces, hermanos, todos nos quedamos frustrados y amargados porque aquel, hermanos, que nos hirió, nos dañó, por más que le gritamos, por más que le insultamos, le aventamos de piedra, la chancla le aventamos. Y hermanos, ese anda como si nada, porque hicimos justicia con nuestra propia mano. Nosotros quisimos darle a él. Pero si usted cierra su boca, cierra sus manos, baja sus manos, espera en Dios, Dios va a hacer justicia. Dios va a pagar. Hermanos, Él está cuidándolo a usted. Entonces, quiere Dios, y Dios nos muestra esta tarde que tenemos que dejar todo resentimiento. Alguien que te hizo mal, alguien que te menospreció, alguien que te humilló, no estés esperando la manera en cómo vengarte, no lo andes correteando porque te vas a quedar ahí en ese desierto, te vas a estancar en el desierto de Gabaón.
Si algo debes de buscar en Gabaón, hermanos, es un milagro, como el que pasó en Josué 10:12. Sol, detente en Gabaón. Así dijo Josué. Y hermano, el sol se detuvo. Pero ¿qué había ahí? Era una gran guerra, era una gran batalla. Porque sí, uno tiene que tener batallas, tiene que tener peleas, pero tiene que saber con quién está uno peleando. No podemos, hermanos, dar palos de ciego, tirando golpes al aire. Tenemos que saber con quién estamos peleando y pedirle a Dios que haga un milagro y que detenga el sol para que nosotros podamos salir victoriosos. En el nombre de Jesús vamos a salir victoriosos, vamos a salir de Gabaón victoriosos. Ahí va a ser nuestra victoria. Y entonces, ¿qué Dios te dice de este desierto? Que tú vas a salir victorioso, solamente que espera en Él. No busques la venganza, mejor busca su presencia y entonces vas a tener la victoria. Dios te va a dar la victoria. Era, hermanos, era imposible que Él pudiera ganar. Era imposible. Pero Dios detuvo el sol, se manifestó ahí con Josué y le dio la victoria. Así que si tú estás en Gabaón, en un resentimiento, estás herido, dolido, espera en Dios y Él te va a dar la victoria. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar tu nombre, tu reputación, tu testimonio, porque de Él es la venganza, Él tiene la fuerza, Él es nuestro escondedero. Entonces, ¿qué debemos de buscar en Dios? Su justicia, debemos de buscar la victoria. Entonces, ¿qué debemos de hacer en Gabaón? Y aquí es algo que debes de considerarlo. Primera de Reyes 3:4 dice: Salomón ofreció allí 1000 holocaustos en el altar, y se apareció Jehová a Salomón y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te lo daré. Y aquí en el 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Fue en Gabaón, hermanos, donde Salomón ofreció holocausto. Entonces, si estás en Gabaón con resentimientos, con odios, en persecución, con hambre y sed de venganza, mejor, hermanos, entrega eso y presenta tus mejores holocaustos. 1000 holocaustos Salomón ahí presentó, y Dios, hermanos, se le apareció esa noche en Gabaón como diciendo: ok, vas a descansar en mí, entonces yo voy a hacer justicia en ti. Y en esa misma noche le dijo: pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón, en lugar de haberle dicho: Señor, ayúdame a tener fuerza, vigor para poder reprender este pueblo, le dijo: dame sabiduría para poder enseñarles y conducirlos. Y eso le agradó a Dios. ¿Quieres salir de Gabaón? Entonces descansa en Dios. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios discernimiento, y entonces Dios te va a hacer justicia, te va a sacar de Gabaón y vas a salir con otra mentalidad y vas a salir sobre todo con una victoria. Qué cosa más hermosa y deliciosa es tener una victoria de Dios. Es tener, hermanos, esa experiencia gloriosa de que Dios no te dejó abajo y de que Dios no permitió que tu fe sea burlada. Presentemos nuestras ofrendas, inclinémonos delante de Él, adorémosle y Dios va a hacer la obra en tu vida. Presenta, hermanos, hay gente que está en contra de las ofrendas y de los diezmos, pero anda metida en ese desierto de Gabaón, pidiendo justicia, peleándose con todo el mundo, hasta por las redes se quiere pelear, hermano. Entonces, renunciemos en el nombre de Jesús. Nosotros no nos trajo a Gabaón para quedarnos ahí, nos trajo para enseñarnos que quién es nuestra muralla, nuestra defensa, nuestro protector. Y hoy lo vamos a entender, y hoy vamos a rendir ese odio, ese resentimiento, y en el nombre de Jesús salimos de Gabaón y vamos a ver cómo el sol se va a detener para que nuestra salida sea pronta. En el nombre de Cristo Jesús, dale una ofrenda de palmas a Cristo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Veamos otro desierto, hermanos. Yo no sé en qué desierto tú te encuentres, pero que puedas escuchar lo que Dios te dice hoy para que tú puedas salir de ese desierto. Éxodo 15:22. Libro de Éxodo capítulo 15 versículo 22 dice: Moisés
les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Oiga, hermanos, este desierto se llama Shur. Algunos lo llaman como Sur. Pero como no es clase de hebreo, hermano, digámosle Shur o Sur. Para el caso viene siendo lo mismo, pero que Dios nos saque de este desierto. Mire, hermano, aquí dice que los israelitas anduvieron 3 días en el desierto, pero sin hallar agua. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona no toma agua? Se deshidrata. Pero en el mundo espiritual, acuérdense que el agua es la palabra. Y una persona que ande sin agua, lo único que va a encontrar es amargura, porque eso es lo que encontraron en ese desierto. Encontraron unas aguas que fueron tan amargas que no se la pudieron tomar. Entonces Dios te lleva a un desierto porque no has tomado agua. Dios te lleva a un desierto porque cuando te estaban dando agua, tú no te la querías tomar. Tú andabas en la iglesia y te la pasabas queriéndote entretener. No querías disfrutar, comerte la palabra. Y esa palabra, hermanos, esa actitud te llevó a que te metieran a Mara, al desierto de Shur, en donde podrías encontrar una amargura. Y Dios, hermano, no quiere que tú estés amargado. Si puedes tú saber algo, es que Dios no quiere que nos alcance la amargura. Y la amargura, hermanos, es algo que te contamina y es algo que va a afectar nuestra vida espiritual. Por eso, si alguien ha encontrado esa amargura en este caminar evangélico, no vaya a ser que es porque no te has tomado el agua, no has hallado el agua, o no te han parecido esas aguas. Tal vez Dios te mandó el agua y te mandó un poquito de agua y tú vienes con una actitud indiferente diciendo, esta agua, ¿creen que me voy a tomar esta agua? No, hombre, si yo pura agua Bonafón, pura agua triplemente filtrada con y con puras cosas, ¿cómo se llaman? Estos ¿cómo me voy a tomar esta agua? Como menospreciando el agua, como diciendo esta agua no es de calidad. Pero hermanos, si es un agua que Dios te la mandó, ¿por qué la menosprecias? No, pero es que si fuera de otra iglesia, esa agua yo me la tomo. Yo tomo pura agua de tal ministerio, tomo pura agua de tal nivel. Hermano, tienes que tomarte el agua que Dios te da, porque esa agua viene del cielo. Esa agua es la que te va a nutrir, te va a fortalecer. Entonces esta gente anduvo buscando agua y no la encontró, y lo que se encontró fue una amargura. Entonces Dios quiere, hermanos, hay veces nos mete en ese desierto para que encontremos nuestra amargura, para que Dios pueda quitar esa amargura y endulzarla, para que Dios pueda, hermanos, darnos la dulzura. Yo no sé, hermanos, ni a nosotros nos gustan los amargados. ¿Usted cree que a Dios le va a gustar? Mira, si voltea hacia un lado, ¿quién está junto a usted? Y fíjese, no estará amargado. Usted se va a dar cuenta si alguien está amargado o no está amargado. Usted sí se va a dar cuenta. Y entonces Dios no quiere a los amargados. Dios los mira de lejos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que endulce nuestra amargura, que sea Él que venga cambiando esa amargura, ese resentimiento. Hay muchas formas, hermano, de que la gente se amarga. Las enfermedades, las aflicciones, los amores mal correspondidos. Y entonces viene a la iglesia, viene al pozo de Dios y no se toma el agua porque está metida en esa esfera, en ese círculo. Y entonces se pasa el tiempo y le dice, ¿no vas a tomar agua? No, no quiero agua. Mira que no has tomado agua. No, no quiero. No tengo sed. No se me antoja. Se ve mala. Pero porque está afligida en su corazón. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy te vas a comer un pan que te va a quitar esa amargura. Hoy te vas a tomar un vino que te va a quitar esa amargura en el nombre poderoso de Jesús. Créelo.
La amargura, hermanos, trae enfermedades. La amargura trae enfermedades en el cuerpo y en el alma, así como en el espíritu. Acuérdense que estuvimos hablando de las enfermedades del espíritu y uno de esos era, hermanos, era la cólera. Acuérdense que hay cólera, hay ira y hay enojo. Pero cuando ya llega la cólera es algo que no puede controlar. Y entonces por eso Dios nos manda el vino, para endulzarnos esa amargura. Y cuando ya usted no está amargado, entonces usted va a poder salir de Shur, usted va a poder salir de ese desierto, usted va a poder avanzar, continuar, edificar, prosperar, porque lo que Dios quiere, hermanos, es ver una iglesia prosperada, una iglesia levantada, una iglesia, hermanos, con mucho y abundante fruto, porque Él va a pedir fruto, porque Él nos está dando la suficiente agua, Él nos está dando la muy buena y mejor semilla, Él es el que nos está abonando, nos está cuidando, limpiando, ministrando. Por eso es que Él nos va a dar esa agua, Él nos va a endulzar, porque es lo que Él quiere, que nosotros podamos ser fructíferos. ¿Cómo vamos a ser diferentes de entre los falsos con los verdaderos? Por los frutos los reconoceréis. Vamos a salir de Shur, vamos a salir de ese desierto, pero vamos a salir sobre todo con un corazón dulce, con un corazón cambiado. Entonces, yo creo, hermanos, que debemos analizarnos nosotros si realmente tenemos esa dulzura en nuestras palabras, esa dulzura debajo de nuestra lengua, como la mujer de Cantares, que podamos tener esa dulzura. Pidámosle a Dios, hermano, porque si no está endulzado y quiere todavía seguirse manteniendo en esa condición de amargura, ahí se va a quedar en Shur. Renuncie en el nombre de Cristo Jesús. Diga: renuncio en el nombre de Jesús. Yo voy a ser dulce como mi Señor, que es dulce. Mire, hermano, vamos a ver este otro caso en Shur. Génesis capítulo 16, versículos 7 y 9, versión de las Américas. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Y le dio un chanclazo. No le dio un chanclazo, hermano, pero imagínense que si mientras hay ángeles que se le aparecen a los hombres y le dan un mensaje, le dijo: no, ¿a dónde vas, Agar? ¿Qué andas haciendo por acá? Es que huyo. Y hermano, acuérdese, Agar era una esclava, era una sirviente de Sarai. Y entonces, pero todas las cosas que hacía la esclava le pertenecían a la dueña. En otras palabras, hermano, yo veía esto como un complemento de Sarai. Lo que no podía hacer Sarai, lo hacía Agar. Lo más tremendo de esto es que Agar era egipcia. Cuando vemos aquí a Agar, que no soportaba a su dueña y la tuvieron que llevar a un desierto, y en ese desierto le habló un ángel para decirle: no sigas huyendo y te tienes que regresar y te tienes que someter a una autoridad. Yo lo que entendí, hermanos, es que parte de nosotros todavía hay cosas de Egipto. Hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que todavía se rebelan y están acostumbradas a huir. Y Dios los tiene que meter a un desierto y decirles: regrésate. Vas a estar en este desierto porque aquí yo te voy a hablar. Y ahí mandó un ángel para que le hablara. Pero ¿cuál era el mensaje importante? Todavía tienes cosas de Egipto que tienen que morir, tienes que dejarlas, se tienen que quedar. El desierto de Shur sirve para que lo egipcio mengüe, para que lo egipcio ya no predomine, para que lo egipcio pueda ser vencido. Porque si a alguien le gusta huir, es que tiene cosas de Egipto. Alguien que no confronta la situación, alguien que le gusta, tiene un problema y se va por otro lado, alguien que no quiere perseverar, hermanos. Y la perseverancia es de los hijos de Dios y el huir es de los egipcios. No puedes huir, no puedes darle la vuelta a las cosas,
Tienes que confrontarlas porque mayor es el que está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay gente, hermanos, que tienen un problema y se van, huyen con su mamá, huyen para otro lado. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que tengas ese temple, pero tienes que entrar a Shur. Ahí tiene que morir. Tienes que dejar, enfrentar esa parte egipcia, que Dios la confronte para que puedas retomar esa autoridad. Ahí metieron a una egipcia y le dijeron, vuélvete y sométete. Yo creo, hermanos, que aquellos que tienen problemas con la autoridad, Dios los tiene que meter a un desierto, al desierto de Shur. Que necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Comámonos al Cordero hoy. Digámosle a Dios, Señor, cámbiame. Ya no quiero ser rebelde, ya no quiero ser confrontativo. Una de las cosas que hacía esta egipcia es que menospreciaba a su ama. La menospreciaba, le decía, yo me imagino que le decía, es que mira, tú no sirves para tener hijos, yo sí soy buena en eso, yo soy mejor que tú. Y eso, hermanos, eso es características de un egipcio, porque toda la gloria se la debemos a nuestro Señor Jesús, toda la gloria. Usted no puede decir que usted es mejor que otros, sino usted tiene que decir que Cristo es el que lo ha hecho, el que lo ha levantado, el que le ha dado. Entonces, en eso tenemos que confiar, hermanos. Dejemos de huir y podamos dejar que Dios nos dé esa mansedumbre. Voy a ir cerrando, hermanos, y voy a ir terminando con este versículo. Dice el libro de Números, capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sin. Toda la congregación de ahí. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Que cuando llegaron a Cades, dice que María fue sepultada. ¿Por qué los llevó hasta ese desierto? Porque en ese desierto mueren las Marías. Si hay alguien que se llame María, no estoy hablando en lo literal, hermano. No voy a decir, ay, me voy a morir, entré en ese desierto. No. Es aquí en donde van a morir Marías. Fíjense, hermano, que Cades significa ser santos y significa santuario. Y María, entre otras, porque María viene de la palabra de Miriam, y Miriam significa Mara, que es amargura. Pero en otras de sus definiciones significa eminente y excelsa. María significa eminente y excelsa. ¿Qué es una persona eminente? Aquella que destaca en méritos, aquel que sobresale en sus cualidades, habilidades, aquel que tiene reconocimientos. Cuando dicen ese profesor es un profesor eminente, quiere decir que sobre muchos él sobresale. Cuando digan, no, es que ese hombre es un ingeniero eminente, están diciendo que ese ingeniero es una persona muy importante, ha ganado, ha tenido muchos éxitos, eminente, reconocido, hay doctores eminentes. Cuando dicen excelso también se refiere, hermanos, a una característica maravillosa o sobresalientes. Cuando dicen, sobre todo, hermanos, en personajes públicos, ese hombre es un político excelso, maravilloso, por decirlo. Es un ejemplo, hermano, no hay políticos excelsos. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Que esa María tiene que morir en ese desierto. Por eso Dios mete al pueblo de Dios en el Sin, sobre todos aquellos que tienen una María dentro. Alguien que les gusta ser reconocidos, alguien que le gusta sobresalir, destacar, decir, yo soy, yo puedo, yo tengo, mira qué hijos tengo, mira qué carros, mira que yo soy mejor, mira cómo oro, mira cómo predico, yo soy una persona eminente. Y entonces Dios te tiene que meter en ese desierto, porque definitivamente Dios te quiere manso y humilde de corazón. Dios no quiere a los eminentes. Para eminente y excelso solamente Dios, solamente nuestro Cristo. Y Dios no quiere no comparte su gloria con nadie. Así que si alguien, hermano, se ha considerado el mejor hermano, el mejor servidor, el servidor más eminente, el más reconocido, el que sobresale, definitivamente, hermanos, que lo están metiendo en un desierto,
en el desierto, hermanos, de Zin. Dios quiere que mueran ahí esas Marías, que la María que llevamos dentro, que pueda morir, hermano, que pueda haber en nosotros esa humildad, en reconocer que excelso solamente Cristo. Él es el maravilloso, el grandioso, el glorioso. Y hermanos, yo creo que hay veces la gente no puede adorar ni postrarse porque se siente tan inminente, una persona tan de tanta reputación que no puede. ¿Qué va a decir la gente si me humillo? ¿Qué va a decir la gente que si me ve llorando? No, yo aquí. Vamos a aplaudir y hermanos, aplaude sí con 2 deditos. Entonces, dejemos, hermanos, que Dios sobre. Dejemos que Dios venga, hermanos, a limpiarnos. Sobre todo, que podamos llegar a Cádiz para ser santos. ¿Qué nos impide, hermanos, ser santos? La María que llevamos dentro. Y bueno, ahora sí, hermanos, nada más para terminar con este desierto, en el libro de Números 27:14 dice: pues fuiste rebeldes a mi dicho en el desierto de Zin, en las resillas de la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de las rencillas de Cádiz en el desierto de Zin. Y ahí, hermanos, usted ya sabe esas aguas de la rencilla. Usted ya sabe lo que pasó ahí, pero fue en el desierto de Zin, donde Pedro, Dios le dijo: háblale a la roca, y él golpeó la roca 2 veces y salieron las aguas, y por ese hecho no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahí fue, hermanos, fue en el desierto de Zin, en donde no pudo santificar a Dios, porque yo creo que Pedro en ese instante se sentía que tenía el poder, se sentía el eminente, se sentía el que tenía el control. Así que renunciemos a eso, no perdamos entrar a la tierra prometida por tener una contaminación en nuestro corazón, por no soltar lo eminente, lo reconocible. El tiempo se nos ha ido, pero así como hay muchos más desiertos en donde Dios te habla. Identifícate qué es lo que Dios te está diciendo en esa situación, en esa soledad, en esa vida que estás llevando, porque definitivamente que Dios lleva a su iglesia al desierto para ser formada, para ser transformada, para hablarle a su corazón y enamorarla. Así que ahí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro. En algún día vamos a hablar de todos estos desiertos que nos faltan. Inclina ahí tu rostro, inclina tus oídos. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y quiero basarme en este versículo, Primera de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él le miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, en el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches en un desierto. Caminó 40 días y 40 noches por un pan que se había comido. Lo comió 2 veces. Por eso comer el pan cada primer día del mes. Comerlo, hermanos, es traer fuerzas para el desierto en donde Dios nos está formando. Llegó hasta Horeb, que está el monte de Dios. Horeb también es el Sinaí. Es un desierto en donde Dios nos habla. Y yo creo, hermanos, que tenemos que estar expectantes a que Dios nos hable cada día, en cada momento. Inclusive, no tan solo que nos hable, sino que entendamos. Porque hay algunos de ustedes que Dios les ha dado sueños, algunos unas visiones,
Algunos han percibido una palabra de Dios y no la han entendido, pero que Dios nos dé el discernimiento para entender, para que podamos saber cuáles son los planes de Dios. Ahí donde estás, inclina tu oído. Si tú has tenido desierto, si tú no has sido, te has sentido solo o sola, te has sentido estéril, que no ha habido fructificación en tu vida, ahí inclina tu rostro. Si tú todavía tienes amarguras, si tú todavía te sientes que, ¿quién como tú? Que ¿por qué no tienes algo más si eres buena? Yo creo que es tiempo de que entiendas el plan de Dios sobre tu vida. Que hoy puedas entregar tu alma a Cristo y puedas dejar que Él termine la obra. Si has sentido venganza, si has buscado justicia, hoy descansa en Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia debemos buscar. Descansa en Dios. Pídele a Dios que te ayude en esta. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que hoy nos saque de ese desierto. Que ese pan que vamos a tomar y ese vino venga trayendo esa paz, trayendo esa fuerza, trayendo esa visión, trayendo esa sabiduría. Que se muestre Él más en nosotros. Que cada día se manifieste Él más en nosotros. Si tú has sido rebelde, si tú has tenido problemas con el carácter, con la desesperación, es porque Dios te ha metido en un desierto en donde quiere que ese egipcio que llevas dentro se muera. Ese egipcio que llevas dentro se sujete a la autoridad de Dios. Y hasta que pueda un día salir. Así que créelo. Dios trae el pan. Se lo trajo a Elías para que corriera en el desierto. Pero es lo que Dios nos muestra hoy. Hay largo camino que recorrer. Hay largo camino. Y solamente su pan nos va a dar fuerzas. Solamente su pan nos va a ayudar. Descansemos en Dios, hermano. Descansemos. Hoy acerquémonos a la mesa del Señor confiadamente. Confiadamente. No temas lo que vaya a suceder mañana. Disfruta hoy de esta comunión. Deja que Dios te endulce las aguas. Deja que Dios te abra los caminos. Deja que Dios te dé la paz. Descansemos en Dios. En el nombre de Jesús. Padre, hoy te pedimos que te manifiestes en nosotros. Que este pan y este vino vengan dándonos la fuerza para salir. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor, en nosotros. Obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y perdónanos, Padre, de todo pecado. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por estos elementos que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por estos elementos. Bendícelos, santifícalos. Señor, que a la hora de consumirlos se convierta en tu pan y tu vino. Que se conviertan en tu carne y tu sangre. A la hora de ingerirlos, Señor, que tu genética venga transformándonos, venga avivándonos, venga levantándonos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdónanos de todo pecado, de toda falta, toda rebeldía, insensatez, incredulidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo naval que tengamos dentro, Señor, queremos que fallezca, que no predomine. Padre, en el nombre de Jesús, obra en esta tarde. Obra en esta tarde, Señor, con poder y con gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos estamos y en ti descansamos y sin ti nada somos. Así que en esta tarde, Señor, creemos que este pan, creemos que el cuerpo tuyo que nos has dejado como un legado nos va a dar las fuerzas para todo desierto. Nos va a ayudar en este desierto para salir de los desiertos, para continuar hasta Oreb, al lugar de nuestro encuentro.
para poder escuchar tu voz, para poder tener el discernimiento. Gracias, Señor, te damos, Padre. Bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Y que este pan, Señor, que este pan nos los comamos con honra, discerniendo y creyendo que va a cambiarnos. En el nombre de Jesús, comamos el pan. Padre, gracias te damos por permitirnos sentarnos en tu mesa, por tener esa comunión contigo. Señor, que esta sangre, que es la sangre de un nuevo pacto, venga transformándonos, limpiándonos, sanándonos y sobre todo, Señor, quitando toda amargura y trayendo una sanidad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tomemos el vino. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y que este pan y este vino, Señor, vengan haciendo el efecto necesario. Vengan cambiando, Señor, nuestras vidas. Glorifícate, manifiéstate, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, sácanos, ayúdanos a salir de este desierto, que podamos entender tu mensaje. Háblanos al oído, enamóranos, sedúcenos, avívanos, manda el fuego. Así como a Moisés le hablaste en una zarza ardiendo y que no se consumía, así mándanos, Señor. Permítenos ver esa zarza, que nuestro corazón arda de tu presencia, Señor. Endúlzanos, cámbianos, transfórmanos en el nombre de Jesús. Trae la paz en tu iglesia, trae la paz, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Sin ti nada somos. Aleluya. Termina la obra, Señor, en nosotros para poder irnos contigo. Poderoso, poderoso Dios. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Aleluya. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Dile. Señor, cámbiame, quiero avanzar, quiero terminar la carrera, no quiero ser el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gloria sobre cada una de nuestras casas, en el nombre de Jesús. Que el día que tú vengas, nos encuentres haciendo lo que nos dejaste hacer. Aleluya. Poderoso Dios, maravilloso. Hoy salimos de ese desierto. Hoy, Señor, no volvemos atrás. Hoy salimos a conquistar. Salimos de esa enfermedad. Salimos de ese acomodamiento. Salimos de esa infertilidad. Hoy salimos de esos desiertos en el nombre de Jesús. Hoy retomamos la fuerza. Hoy retomamos, Señor, de tu genética para ser mansos y humildes de corazón. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Poderoso Dios. Maravilloso.
Señor. Queremos parecernos a ti. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por este tiempo de comunión y de participar de esta mesa sagrada. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos y te esperamos, Jesús. Sin ti nada podemos hacer. Te agradecemos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente siempre. Aleluya. Amén y amén.